En este primer ejercicio lo que hice fue abrir la fotografía con Photoshop, simplemente dándole File Open. Y esta fotografía, como pueden ver, no tiene fondo. El objetivo es siluetearla para poderla utilizar. ¿Por qué? Porque se puede prestar que un cliente o una persona que quiera empezar a hacer el diseño sobre esta moto, por ejemplo, tenga solamente un registro fotográfico o pueda hacer solamente un registro fotográfico de la foto de perfil. Y muy probablemente, como es un cliente, la puede enviar así y quiere previsualizar cómo le vería la motocicleta silueteada. Entonces, las herramientas que vamos a utilizar principalmente van a ser la herramienta de pluma y las herramientas de selección. Yo estoy utilizando la versión 23.5 de Photoshop, una versión legal. Entonces es recomendable que también trabajen con una versión legal de Photoshop. Afortunadamente la suite está bastante económica, especialmente la suite gráfica. Así que vamos a comenzar. Lo primero que podemos hacer es empezando a buscar las zonas sólidas de la moto. Por ejemplo, seleccionamos aquí. Voy a desplegar aquí y a minimizar acá, de tal manera que podamos ver que estoy seleccionando la única capa de la foto y estoy empezando a hacer clic y arrastrar con la herramienta de Quick Selection Tool, que es esta que está aquí. Simplemente yo empiezo a arrastrar y a soltar, y lo que hace el Quick Selection Tool es empezar a buscar las zonas de similitud. Aquí, por ejemplo, ya hay un orificio que está quedando por dentro de la selección. Yo puedo seleccionar la tecla Alt y cuando la mantenga sostenida se va a poder apreciar que el icono pasa de símbolo más a símbolo menos cuando tengo la tecla Alt sostenida. Y así puedo, estas zonas grandecitas, puedo empezar a sacarlas de mi selección. Sigo arrastrando y soltando. Cuando oprimo la tecla espacio y la mantengo sostenido, podemos ver que me cambia el icono de la herramienta por el icono de la manito, de tal manera que yo puedo desplazarme a lo largo de toda la fotografía. Y si quiero acercarme más, puedo oprimir la tecla Z o seleccionar la herramienta de lupa. Aquí podemos ver que esta es el atajo de teclado para ir haciendo un clic o con la tecla Alt sostenida y la ruedita del mouse poder ir acercándonos o alejándonos de la fotografía. Vuelvo y selecciono con la tecla W para cargar mi herramienta de selección, Quick Selection Tool, y seguimos arrastrando. Aquí hay, por ejemplo, un pedazo de pasto. Simplemente selecciono la herramienta Alt y arrastro con clic. En este caso, pues esta foto tiene pasto, pero bueno, ojalá que cuando puedan pedirle las fotos a sus clientes sean fotos donde el pasto no interfiera sobre la rueda, sino que sea sobre una superficie dura. Esta foto la descargué de internet, así que pues bueno, es lo que hay. Sigo seleccionando por aquí con Alt. Aquí en esta primera etapa no tenemos que ser tan detallistas con la selección, sino que simplemente vamos empezando a seleccionar las zonas grandes primero. Ya más adelante en el tutorial les voy a ir mostrando cómo poder ir haciendo una selección muchísimo más detallada de lo que estamos haciendo en este momento. Hago clic, por ejemplo, por aquí en el exhausto. Ok. Lo mismo por aquí. Aquí en este caso, por ejemplo, esto requiere un proceso de silueteado más detallado, entonces por ahora no lo voy a empezar a seleccionar, sino solamente estoy pensando en seleccionar las zonas grandes primero, las grandes superficies, para que las seleccione por bloques. Ya estamos terminando la primera parte.
Ok. Remuevo este último pedacito por acá y este último pedazo por acá. Listo. Tenemos ya una primera etapa de silueteado. Cuando ya estoy listo para pasar a la siguiente fase de silueteado, primero lo que tengo que hacer es guardar esta selección. Entonces me voy para el menú Select y le digo Save Selection. Y en Save Selection le voy a colocar contorno general, fase 1. Y le doy OK. Cuando esto sucede, en el momento en que yo le diga, por ejemplo, deseleccionar y quiera recuperar mi selección, selecciono el Layer 1, selecciono Load Selection y en la opción de Channel me va a aparecer el contorno que guardé. Lo selecciono y le doy clic en OK. E inmediatamente se ha recuperado la selección que guardé. Ahora bien, en la fase 2 vamos a hacer una selección mucho más detallada de esta porción. Entonces, lo que hice fue seleccioné mi herramienta de lupa, me acerqué en este punto haciendo clic y arrastro. Con la herramienta de pluma que se carga con la tecla P, vamos a empezar a hacer lo siguiente. La herramienta de pluma funciona de la siguiente manera. Si yo hago un clic, genero un nodo. Si genero otro clic en otro punto, genero una línea recta que conecta los dos nodos. Si yo hago un tercer clic y lo mantengo sostenido y arrastro, estoy empezando a generar una proyección de curva. De tal manera que si yo hago una consecución de clics arrastrados, voy a poder darle una forma muy bien definida para finalmente, ya cuando esté satisfecho con mi forma generada, regreso nuevamente al punto inicial donde creé la forma y he creado una figura. ¿Cómo funciona esto? Voy a darle control Z a todo este proceso para hacerlo con este pedazo de tubo. Entonces, hago por ejemplo clic en esta zona y arrastro para proyectarlo sobre la longitud del tubo. Nuevamente hago clic por acá para generar el contorno, clic por acá, veo que eso viene a ser ligeramente más recto hasta este punto, hago clic aquí, hago clic acá, clic y arrastro y ya tengo este contorno. Voy a continuar con la otra parte del contorno que sería esta. Hago clic y arrastro, clic y arrastro, clic, proyectándolo más o menos sobre la superficie de la longitud del tubo, clic y arrastro, nuevamente hago clic acá, esto viene a ser un poquito más angulado, tiene un ángulo más agudo, por decirlo así. Hago clic en este punto para proyectar la curva, hago clic en este punto, luego hago clic aquí, más o menos creería que el punto de la conexión con la farola están ligeramente separados y finalmente puedo cerrar la curva más o menos a este punto. Voy a agregar solamente esta porción de la selección. Finalmente cierro y tengo agregada la porción del tubo que me hacía falta para la selección. ¿Y cómo hago para que esta selección vectorial se convierta en una selección de píxeles? Muy sencillo. Simplemente le doy Control Shift Enter. Y con esta combinación de teclas, lo que hice fue que teníamos una selección en píxeles primero, generamos una forma concreta con la herramienta de pluma y con Control Shift Enter adicionamos la forma de los vectores hacia la selección que estamos trabajando. Ok, entonces continuamos con la segunda porción. En este caso no es necesario utilizar la herramienta de pluma, sino la herramienta de lazo. ¿Por qué? Porque con la herramienta de lazo podemos seleccionar la herramienta poligonal, mantiene sostenido, seleccionas la herramienta de lazo poligonal y con la tecla Alt sostenemos y simplemente retiramos esta esquinita de acá. No hay que hacer más. Continuamos nuevamente con la herramienta de pluma cargado con la tecla P. Hacemos clic sostenido para continuar con la forma.
Adicionamos esta porción, cerramos el ciclo y oprimimos Control Shift Enter. Listo, venimos por acá con la herramienta de lazo, la cargamos con la tecla L. Nuevamente al sostenido y hacemos una línea recta solamente en estos puntos, cerramos con doble clic. Seleccionamos la tecla P y adicionamos solamente esta porción de acá. Control Shift Enter. Aquí nos falta esta curvita que si se alcanza a ver está un poco pixelada, por eso en la primera selección inicial no quedó tan bien seleccionada. Entonces simplemente cerramos el ciclo aquí y le damos Control Shift Enter. Y aquí también podemos utilizar con la herramienta de pluma la selección únicamente de esta porción. Rápidamente. Y le doy, en este caso es una subtracción, por tanto no le voy a dar Control Shift Enter sino Control Alt Enter. Y al hacer la combinación Control Alt Enter estamos subtrayendo a la selección. Entonces Control Shift Enter añade y Control Alt Enter subtrae. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a subtraer con Control Alt Enter. Puede que sea por acá. Control Alt Enter. Listo. Pasamos a la rueda. Generalmente esta rueda viene a ser casi que un círculo perfecto. Entonces lo que hacemos es proyectar la curva general sobre zonas que nosotros consideremos que realmente se necesita que tenga como una forma mucho más fluida y no tan dentada. A veces el filo de las protuberancias de la rueda pueden permitir que se pueda conservar estas irregularidades en la rueda. En este caso no es así, entonces simplemente seleccionamos el filo de la rueda y oprimimos Control Alt Enter y conservamos entonces como de pronto estos pequeños detalles. Aquí definitivamente este pedazo de la rueda sí va. Control Shift Enter. Este pedacito también va. Control Shift Enter. Este pedacito de pasto no es muy probable que no vaya. Voy a dejarlo más o menos en una proyección circular y para eso es que nos sirve bastante la herramienta de pluma, porque así se puede llegar a proyectar más o menos la curva y ya viéndolo un poquito de lejos podemos apoyarnos y decidir qué tanta curvatura le queremos dar a la rueda para posteriormente llegar a clonar estas porciones de rueda sobre la base de la rueda que está siendo tapada por el pasto. Entonces en este caso le doy Control Alt Enter. Aquí puede que esté bien, de pronto simplemente sería con la herramienta de pluma quitar esta porción con Alt clic. Esta porción tampoco va. Por aquí va bien. Por aquí esta porción de rueda la podemos arreglar. Aquí lo mismo. Alt clic. Aquí le podemos dar Shift con la herramienta de pluma y agregamos esta porción de rueda. Seguimos revisando por acá. Por ejemplo, esta zona tiene unas partes bien interesantes que están intrincadas y que para siluetear es pues ligeramente difícil, entre comillas. Entonces por ahora voy a agregar esta porción acá, que es como la parte de la suspensión. Control Alt Enter. Listos. Y aquí lo mismo, esta porción también se puede agregar. Control Alt Enter. Esto puede venir por acá. Ah, no, esto es un tronco del árbol atrás. Entonces venimos más o menos hasta este punto, si no estoy mal. Control Alt Enter. Y vamos a guardar la selección porque vamos a utilizar un método diferente
con esta porción de aquí. Entonces nos vamos para menú selección, Save Selection, y le decimos silueteado detallado, fase 2. Ok. Y ahora vamos a utilizar esta herramienta que se llama Magnetic Lasso Tool, que es la herramienta de lazo magnético. ¿Por qué? Porque haciendo pruebas con otras herramientas, esta nos permite seleccionar la proximidad de cambio de color de píxeles con mucha más facilidad. En este caso, por ejemplo, tengo la tecla Alt sostenido y voy a empezar a hacer varios clics, de preferencia en las zonas donde detectemos ligeros cambios en la posición. Ejemplo, oprimo clic sostenido y voy moviendo y automáticamente la herramienta va detectando la diferencia de color entre lo que es máquina y lo que es fondo. Entonces aquí nos permite trabajar muchísimo más rápido. Ejemplo, entonces hago alt clic, genero el contorno y cierro nuevamente la forma. Alt clic, genero rápidamente el contorno y cierro la forma. Y así sucesivamente. De tal manera que puedo ir pasando rápidamente entre todas las porciones y la sensibilidad de color nos permite generar un silueteado rápido y preciso entre estas pequeñas zonas. Tal vez por aquí. Y no sé si de pronto por acá. Realmente. Ya. Listo. Y así ya tenemos esta zona de maquinaria silueteada. Lo mismo podemos hacer aquí. Alt clic a la diferencia que hay entre la parrilla de la moto y la carrocería. Regresamos nuevamente con la herramienta de pluma y hacemos este contorno. Rápidamente. Cerramos. Verificando de que no vayamos a adicionar una zona transparente o que no le corresponda a la moto. Control Shift Enter. Y aquí también. Control Alt Enter. Control Alt Enter. Aquí debemos tener mucho cuidado porque la similitud es prácticamente nula entre el reflejo de la pintura de la moto y el fondo, que viene a ser prácticamente verde. Aquí tal vez. Acá lo mismo. Control Alt Enter. Control Alt Enter. Aquí Control Alt Enter. En este caso vamos a remover esta porción verde de la selección. Adicionamos esta puntica, Control Shift Enter. Esta porción tampoco nos interesa, Control Alt Enter. Este pedacito de moto lo vamos a adicionar, Control Shift Enter. Aquí vamos a quitar primero el pedazo del hueco que no es moto y vamos a adicionar lo que sí es moto en este caso. Que en este caso, por ejemplo, hagamos de cuenta qué pasa si yo llego a hacer un clic por fuera del nodo y lo quiero corregir. Entonces con la tecla control seleccionada con la herramienta de pluma hago clic sostenido y ya con ella puedo mover aquí el punto. Cierro aquí con clic, Control Shift Enter. Selecciono aquí el pedacito, creo que ese es el líquido de frenos, Control Shift Enter. Hago clic acá en esta porción.
Cierro, Control Alt Enter y agrego el manubrio. Puedo en el proceso ir haciendo clic en las flechas del teclado para ir dándole ajustes de distancia de un píxel a los nodos. Y listo, creo que me falta por aquí esta porción. Control Shift Enter. Tal vez esta porción de por acá. Control Shift Enter. Y vamos a pasar a la parte del tanque. Control Shift Enter. Adicionamos la tapa del tanque de la gasolina. Control Shift Enter. En el cablecito lo mismo. Hacemos la proyección de la curva. Oprimo la flecha hacia abajo un poquito para darle un poquito de ajuste. Continúo con el contorno. Control Shift Enter. Y creo que ya estamos prácticamente listos. Solamente faltaría darle un pequeño ajuste por aquí al asiento. Otro ajuste pequeño por aquí al asiento. Falta por aquí esta punta. Si quiero, para mayor comodidad, le doy un poquito de control menos o control más con el teclado para alejarme o acercarme a la foto. Agrego esta porción, Control Shift Enter, y creo que ahora sí, la moto está debidamente silueteada. Ahora, una parte fundamental es guardar el archivo, primero, y segundo, guardar la selección. Y ahora le colocamos silueteado detallado moto fase 3. Ok, pasamos a la parte de extraer la moto ya del fondo. Para eso vamos a utilizar, por ejemplo, cualquier herramienta de selección sirve para activar la opción Select and Mask. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar cualquiera de estas herramientas de selección. Puede ser Lasso Tool, puede ser Quick Selection Tool, puede ser Elliptical o cualquiera de las herramientas que tienen que ver con la familia de selección, y la opción Select and Mask se va a activar. Le damos clic en Select and Mask y al hacer esto, entonces ya nos va a mostrar una previsualización de cómo está quedando la moto silueteada, pero lo mejor de todo es que podemos darle algunos detalles adicionales. Primero, aquí en la parte superior derecha vamos a poder ver la previsualización del silueteado. A mí me gusta bastante trabajar, por ejemplo, con esta sobre blanco o con la opción sobre negro. Voy a seleccionar en este caso la opción sobre negro y puedo graduar aquí la opacidad de cuánto quiero permitir que se me vea mi fondo. En este caso lo voy a dejar completamente al 100 y vamos a empezar a seleccionar. Entonces, en Edge Selection, que es la detección de los bordes, yo puedo decir qué tanto que el algoritmo de selección automática empiece a predefinir las formas que se están seleccionando, y adicionalmente puede activar el check en Smart Radius, lo que hace que yo pueda decirle que tenga un poquito más de algoritmo de inteligencia artificial para poder detectar qué es fondo y qué es forma. Tal vez pueda llegar a funcionar. El Smart Radius en este caso lo voy a dejar de 1 píxel porque la selección fue bastante precisa. Lo segundo es en Global Refinements, es como refinamientos generales, es qué tanto quiero que sea suavizada la selección. Y aquí yo puedo también colocarlo sobre blanco y darme cuenta qué tanto se está afectando la selección,
qué tan suavizado la necesito. En este caso voy a ponerle, por ejemplo, un suavizado de 2 píxeles. El fader es qué tanto desenfoque le quiero dar a la selección. En este caso lo voy a dejar en 0. Qué tanto contraste quiero darle a mi selección. Por ejemplo, esto sería un alto nivel de contraste, pero esto sería un bajo nivel de contraste. Podríamos entonces estarla dejando, en este caso, por ahí con el 19% puede llegar a ser. Y adicionalmente, por último, el Shift Edge, que es qué tanto queremos expandir o contraer el borde de la selección que tenemos. Yo creería que más o menos por este punto puede llegar a funcionar. Más 1% en la selección. Y ya para finalizar, para concretar el silueteo de la moto, en las opciones de salida, yo le voy a decir descontamíneme los bordes de color, que esto lo que hace es darse cuenta qué tanto está contaminado con la luz exterior el contorno, si tiene un fondo verde o lo que sea. Lo descontaminamos y finalmente cómo queremos que se nos finalice la selección. En este caso yo le voy a decir que lo genere con una nueva capa, New Layer, con una máscara aplicada. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo quiera, por ejemplo, este cable no me quedó muy bien silueteado, pero el resto de la moto sí, yo pueda trabajar sobre la máscara y no dañar la fotografía. En este caso le voy a dar clic en OK. Se nos genera una nueva capa con una copia y nos respeta el layer 1. ¿Listos? Y a esta capa le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar moto silueta, por ejemplo. Y ahora vamos a cargar la selección en el menú Select, Load Selection, y seleccionamos nuestro silueteado detallado de la fase 3, que es la más reciente que tenemos. Y aquí vamos a poder encontrar el camino de que podamos a poder recuperar de los píxeles del cable. Para recuperarlos lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos la herramienta de pincel, que es esta. Se carga con la tecla B larga. Hacemos clic sobre la imagen de la máscara de la moto. Seleccionamos el color blanco y lo mandamos adelante haciendo clic en estas dos flechitas. Y empezamos a pintar en nuestra selección, únicamente en el camino que le corresponde a la parte del cable. ¿Qué está sucediendo acá? Esta máscara que se generó en la selección inteligente nos permite revelar y ocultar cosas de la fotografía, áreas de la fotografía, píxeles de la fotografía. Si yo quiero entrar en ella y ver qué es lo que hay, yo puedo hacerle Alt y clic a la máscara y puedo ver el alfa, o sea, la silueteada de la moto. Lo blanco es visible, lo negro es invisible y todas las tonalidades de grises que hay en medio del negro y del blanco son tonalidades de transparencias que van a quedar registradas en la fotografía. Si quiero regresar nuevamente al mundo de la foto como tal, al mundo de los colores, solamente tengo que hacer de regreso un clic en la foto de la moto. Y ahora vamos a reparar las llantas para que queden completas y a quitar el pasto. Tomo la moto con la herramienta de selección que está aquí, la desplazo un poquito más arriba para poder tener más área de trabajo con la parte de abajo de las llantas. Y voy a seleccionar una porción que me gusta bastante de la moto. Yo creería que voy a trabajar con esta zona de aquí. Entonces selecciono la moto, puede ser por ejemplo desde este punto, genero un primer nodo, hago clic en el filo de las texturas, desplazo más o menos hasta este punto, puede ser hasta acá, bajo nuevamente, genero mi curva aquí y le hago clic. Aquí tengo mi porción de llanta de moto. Le doy Control Shift Enter para generar la selección y luego le digo Control Shift C, también conocido como Copy Merge, que lo que hace es
copiar absolutamente todo lo que compone a todas las capas. En este caso, si no lo hago así, lo voy a terminar seleccionando solamente la porción de los píxeles sin tener en cuenta la máscara. En este caso, con Control Shift C ya tengo copiados todo lo que se ve en pantalla en este momento, incluyendo las tonalidades de transparencia de la llanta. Y ahora, para pegar la porción de llanta, le doy Control Shift V. Entonces se me genera una nueva capa y yo le voy a llamar aquí porción llanta y ya la puedo mover. Entonces voy a llevarme esta porción de la llanta, la muevo por este punto, le doy Control T para transformar, roto la llanta más o menos por aquí, trato de ubicar la llanta más o menos por este punto. Voy a generar una primera conexión acá. Puede ser. Sí, ¿por qué no? Y si quiero generar una segunda porción de llanta, oprimo la tecla Alt sostenido, hago clic y arrastro y genero una segunda porción de llanta. Le doy Control T, roto, y trato de empalmar con la segunda porción. Para poderla rotar, yo estoy haciendo clic por fuera de la selección. Si pueden ver, el cursor se vuelve como con una especie de curvita, pero si muevo el cursor al interior, se vuelve una flecha, que es lo que me permite mover. Y más o menos así puedo estar arreglando la posición de la llanta. Listos. Y ahora, para hacer un mejor empalme, lo que voy a hacer es decirle menú edición, transformar, transform, warp, y al darle warp yo puedo seleccionar partes de la porción de la llanta para poder empalmar este punto con este punto de una forma más o menos elástica. Y me estoy dando cuenta, por ejemplo, que esta zona clara con esta zona oscura no corresponden mucho. Esto me permite oprimir la tecla Escape, me permite seleccionar Control T con esta porción de llanta, le doy clic con el botón derecho y le digo voltear horizontal para que la zona oscura tenga mayor coincidencia con la llanta, con la otra porción de llanta, y así tenga mejor similitud. Más o menos por ahí. Le doy Enter y vuelvo y hago la misma transformada, que es menú edición, transform, warp, y con warp vuelvo y arrastro las puntas de la llanta más o menos para que tengan aproximadamente como una continuidad y quitar así las porciones del pasto en la llanta. Selecciono ahora esta porción, que veo que como se puede resolver es haciéndole una máscara. Seleccionamos la herramienta de pincel, seleccionamos en este caso el color negro y voy a empezar a borrar solamente esta pequeña porción que es la correspondiente al borde de la llanta, de tal manera que ya está bastante aceptable con respecto a la moto silueteada. Si quieren, pueden seleccionar esta moto, arrastrarlo aquí al botón de duplicar o oprimir el comando Control J para duplicar la capa, y vamos a fusionar entonces estas tres capas de la porción de la llanta. Sin embargo, voy a sacarle una copia únicamente a esta porción de llanta, que es la que me va a servir para reparar la llanta trasera. Entonces coloco acá porción, le coloco el nombre porción llanta trasera, la apago, enciendo nuevamente la capa que corresponde a la moto, selecciono las dos capas que son las dos porciones de la llanta y le doy Control E para fusionar, y ahí ya tengo mi llanta completamente reparada, la delantera. Ahora voy con la trasera, selecciono la llanta trasera, la porción de llanta trasera,
y me la llevo para acá. Le doy zoom. Creo que voy a sacarle un duplicado, control J. Apago la primera porción, voy a trabajar con la copia. Le doy control T para ubicarla y darle como una posición aproximada. Puede ser ahí. Nuevamente vamos con transform, warp, y empiezo a ajustar la posición de la llanta más o menos por aquí aproximadamente. Seguimos dándole, haciendo clic en diferentes zonas de la porción de la llanta para darle la curvatura deseada, más o menos por acá. Y aquí le quitamos lo que en Colombia se le llama un huevo. Listos. Y le damos enter. Vuelvo y tomo la porción de la llanta trasera, saco una copia, apago la capa de las otras porciones de llanta para no distraerme, y puedo estar seleccionando esta llanta aquí, esta porción, la roto por acá, puede ser, ahí está bien, y le digo edición, transform, warp, y vuelvo y pego lo que es la porción de la llanta. Voy a dejar esto por ahora por acá para encender entonces la llanta trasera que ya tengo reparada, y a partir de ahí hacer el empalme, de una llanta con la otra, de una porción de llanta con la otra porción, más o menos así aproximadamente. Le doy enter. ¿Cómo maquillamos estas dos porciones? Muy fácil. Con esta porción voy a empezar a maquillar. Entonces selecciono la máscara, nuevamente tomo la herramienta de brocha de color negro y voy a empezar a borrar, pero en este caso voy a bajarle la opacidad del 100% y se lo voy a colocar al 50%. Voy a agrandar un poquito el tamaño de la brocha, por ahí a un 25, y voy a empezar a hacer varios clics para que se empiece como a fusionar la porción de la llanta, más o menos. Y lo mismo por este lado. Si veo que esta porción no corresponde mucho, entonces selecciono la otra porción que está por delante y empiezo a pintar sobre la máscara y empiezo a borrar ligeramente. Lo mismo por aquí. Y más o menos ha quedado reparada la moto. Ahora, si miramos con detenimiento, la foto está un poquito desenfocada. Lo que vamos a hacer es sacar un duplicado y le vamos a meter un filtro que se llama Filter, Sharpen, y le vamos a decir, por ejemplo, Smart Sharpen. Se nos abre esta ventana. Le vamos a decir que el enfoque inteligente va a ser más o menos, no sé, primero yo lo que hago es aplicarle el máximo de enfoque y el radio. Dependiendo, entre más alto es el radio, más exagerado es el enfoque general, y entre más pequeño es el radio, el efecto de enfoque se va como su nombre lo dice, se va a enfocar es a los detalles más pequeños. En este caso, creo que lo puedo dejar, por ejemplo, en radius de 0.7 en este caso, y le voy a poner reduce noise, por ejemplo, al 100%, de tal manera que si en algún momento estaba la foto pixelada por lo que estaba descargada de internet, entonces ya con el reduce noise se va a poder quitar ese desenfoque de pixelado de internet, de compresión de imagen descargada de internet. Y si yo hago clic en el botón preview, yo puedo ver cómo se ve antes y cómo se ve después. Tal vez el radius está, la cantidad está muy alta. Vuelvo y apago el preview, vuelvo y lo enciendo, y así yo puedo ir viendo qué tan enfocada no está quedando la moto, y el antes y el después. Y ya para finalizar esta parte, entonces vamos a quitarle estos últimos pedacitos de pasto. Realmente esto es bastante fácil.
porque lo único que necesitamos es oprimir la tecla Healing Brush, que se carga con la tecla J, por ejemplo. Vamos a darle control clic a la fotografía ya silueteada. Voy a reducirle el tamaño de la brocha por ahí más o menos al 23, puede ser hasta menos inclusive. Coloquémosle por ahí un 12. Y voy a empezar a darle varios clics aquí a esta zona, teniendo cuidado de no darle clic al borde completo porque se estropea la tonalidad de transparencia. Y ahora con la herramienta de Clone Stamp Tool, que en español se llama tapón de clonación, de igual forma se puede graduar el tamaño aquí en 8. Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar con Alt clic una zona que nosotros consideremos que sea aceptable y vamos a empezar a clonar. Pero antes de eso le vamos a dar, por ejemplo, una opacidad del 38-40% para que a medida que le vamos haciendo clic vamos a ir previsualizando cómo estamos oscureciendo o clonando las zonas de la rueda de una manera muy sutil inicialmente para que no quede el parche en la foto. Y ya por último, por ejemplo, estos pedacitos ligeramente verdes los podemos ir opacando con la herramienta Sponge Tool. Seleccionamos. Lo que hace la herramienta inicialmente es desaturar, es decir, quitarle todas las gamas tonales. Como el pasto es verde, simplemente le colocamos el flow al 100% y con darle muchos clics, todo lo que era verde ya se vuelve completamente gris. De tal manera que, bueno, si aquí hay un poquito de esto también lo podemos arreglar un poco. Y es darle un poquito de curvatura a la llanta porque se alcanza a ver algo puntiagudo en esta parte. En este caso selecciono selecciono este handle por acá que también se puede mover. Y este handle también se puede mover por acá. Perfecto. Le doy clic al segundo que cree para darle continuidad a la forma que voy a generar. Le voy a dar control enter y con la herramienta de borrador, que es Eraser Tool, le voy a bajar la opacidad, pone más o menos a un 38%, y voy a empezar a pintar de una manera muy sutil este contorno para que quede más circular y que siga conservando como esa suavidad de píxeles que fueron silueteados. Listo. Creo que ya la foto ha quedado debidamente silueteada. Sí, una cosa que podemos hacer para verificar que esté correctamente silueteada es crear una nueva capa de layer de sólida de color por ejemplo, voy a colocar aquí background y le voy a colocar que sea por ejemplo blanca. La coloco por detrás de la moto y verifico que todo esté bien visible en fondo blanco. Le puedo dar doble clic a esta capa de relleno sólido, la coloco por ejemplo en fondo gris y verifico que todo esté bien, y vuelvo y muevo nuevamente al color negro y verifico que efectivamente ya la moto está decente y lista para empezar a personalizarla.